buenas noches, bienvenidos a 52 minutos. Y como suele ocurrir, que la realidad se mete en la discusión política de manera caprichosa, brutal, con toda la crudeza que la realidad genera en un país con tantas desigualdades, con tantas injusticias. Y eso fue lo que ocurrió en el último tramo de la campaña electoral con el espeluznante crimen de Morena, esta nena de 11 años que iba a la escuela, fue abordada por delincuentes y en el robo fue asesinada. A partir de allí, la política se puso en stand-by, entre comillas digo esto, por supuesto, y empezaron a aflorar las miserias de distintos espesores, índoles, esas miserias que se van acumulando por las condiciones de vida de la víctima, por las condiciones de vida del victimario, que entre ellos compartían el mismo barrio y la misma villa. Las miserias de el consumo, y el consumo vinculado también no solo al narcotráfico o al narcomenudeo, sino esos consumos que después habilitan al delito para tratar de conseguir dinero para seguir consumiendo. Claro, la miseria más grande es el asesinato, el crimen de esta niña. De unos tipos que la abordan para robarle ¿qué? A una nena humilde que vivía en la misma villa de ellos, un celular para poder cambiar por droga. Bueno, esa es una de las hipótesis. Y en esas miserias que el contexto nos muestra, aparecen también las miserias discursivas. El primer versión oficial es que uno de los detenidos era un chico de 14 años, se había autoincriminado. La otra versión oficial es que este chico había sido defendido de una golpiza policial por parte de Natalia Saracho, que es una diputada que responde a Juan Grabois. Resulta que la investigación de la Fiscalía, no solo este chico que se decía que se había autoincriminado, no tuvo nada que ver, mejor dicho, no estaba en el hecho que estamos lamentando ahora, sino que un policía había dicho en su testimonio que este joven se había autoincriminado. Entonces la versión oficial ya empieza a tener puntos oscuros, como suele ocurrir en los casos policiales, donde uno de los ABC del periodismo es no creer en la primera versión que da la policía, y esto es algo que también los funcionarios tendrían que saber de hace décadas. Entonces este policía dijo que este joven se había autoincriminado. Pero la Fiscalía después detiene a dos personas, dos mayores, y a su vez, al no ser este el joven que se había autoincriminado, que supuestamente había dicho que había estado en el asalto, desvincula también a esta diputada Saracho que había defendido al joven en una situación anterior. Y esas miserias fueron alimentando el discurso que reproducimos los medios, porque son versiones oficiales, y cómo la política, que sufre esta irrupción de la realidad en el tramo final de la campaña, ahora la política reproduce, tratando de llevar agua para su molino, estas relaciones que no tienen mucho que ver con lo que realmente sucedió. Miserias también, ¿no? Miserias que dan cuenta después o se manifiestan en el descontento de la ciudadanía y en esta incertidumbre que tenemos mientras grabamos un jueves y no podemos decir mucho más por la veda electoral, porque esto después
se va a repetir durante todo el fin de semana, estas miserias y esta incertidumbre, decía, sobre qué es lo que va a ocurrir este domingo, porque no sabemos cuánta gente va a ir a votar, cómo va a ser ese voto, etc. Pero además de las miserias discursivas, de las miserias de la realidad misma, de las condiciones, de la crueldad con que se manifiestan, aparecen las soluciones mesiánicas. Hemos escuchado a lo largo de los últimos meses esas salidas fáciles que prometen acabar con todo lo que estamos sufriendo. De hecho, que ya se practicaron previamente en campañas anteriores. Recordemos el caso de Santa Fe. Omar Perotti prometió la paz y el orden. Basta con repasar los resultados de la última elección provincial para saber cómo le fue con ese eslogan a Omar Perotti si comparamos también con los registros de homicidios en nuestra provincia. Y una de esas soluciones mesiánicas tiene que ver con el desembarco del ejército o la utilización del ejército para combatir el narcotráfico. Claro, y vivimos en un continente complicado. Acaban de matar, de asesinar de 3 balazos a un candidato a presidencial en Ecuador, candidato que ya había sido amenazado por los narcos y que después hubo una pandilla que se adjudicó el atentado. Y este grupo, este cartel, es un cartel que viene de México. En México, donde la utilización del ejército para el combate del narcotráfico no solo que no pudo solucionar el problema, sino que lo agravó. ¿Y por qué lo agravó? Porque hubo facciones del ejército que directamente se convirtieron en nuevos carteles. O sea, se multiplicaron los problemas y se multiplicaron esas bandas armadas que pelean por el territorio y el contrabando de narcóticos. Y no solo que lo agravan por creando un nuevo grupo, sino que son altamente sofisticados estos exmilitares que se dedican ahora al narcotráfico. Uno de esos grupos son los Zeta, ¿no? Exmilitares que estaban a cargo del combate del narcotráfico y vieron, claro, comparaban cómo vivían los narcotraficantes que cómo vivían ellos con un sueldo del ejército y decidieron meterse en el negocio. Hoy tienen el control importante del territorio, una guerra con los otros carteles, tienen armamentos sofisticados, saben utilizarlos, están entrenados. Fueron entrenados en la Casa de las Américas. No sé si les suena ese lugar donde se entrenaron en los 70 a muchos de los militares argentinos que después hicieron el golpe del 76 y aplicaron sus conocimientos en el terrorismo de Estado. En Colombia ocurrió algo similar. Cuando el ejército se hace cargo de la lucha contra el narcotráfico, algo que Estados Unidos ya viene aplicando desde la presidencia de Richard Nixon en la década del 70, en esta teoría de que hay que ir en un combate abierto contra lo que corroe el sistema democrático de la República. Y en Colombia la cosa tampoco mejoró, con la teoría de la guerra y la utilización del ejército como arma, como brazo armado para estos combates. Por lo tanto, ahí ya tenemos 2 casos muy interesantes que parece que no son advertidos por cierto sector de la política nacional y que prefiere utilizar estas consignas vacías que en la realidad demuestran todo lo contrario para ganar algún voto, sabiendo que no solo las experiencias concretas que se dieron en nuestro continente dicen lo contrario, sino que ha sido una utilización peligrosa de esas miserias que hablábamos al principio de estas líneas
en cuanto a los problemas estructurales que vive la Argentina. Así que veremos qué va a ocurrir el domingo. Estamos expectantes del resultado. Y a partir de allí vamos a hacer foco también, ya cuando tengamos los candidatos presidenciales, ya tenemos los candidatos en las elecciones locales, analizaremos un poco cuáles son los discursos de campaña respecto al tema de seguridad. Por lo pronto, suspendidos todos los cierres de campaña, o casi todos. Alguna candidata hizo allí algún sketch en Córdoba. La realidad se metió con esa rudeza que vivimos a diario en la campaña política. Bienvenidos a 52 minutos. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. Y como decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar de algunos temas de Rosario, no solo de histórico como Paulo Menotti, quien viene a presentar su libro sobre un capítulo poco explorado de nuestra historiografía, sino también para hablar del presente y del futuro con Sebastián Chale, quien es el secretario de Producción de la Municipalidad. Y es una buena oportunidad en este fin de semana que no podemos hablar de política. Me voy a quedar con ganas de preguntarte a quién vas a votar el domingo. No se puede hablar, no se puede decir nada. Y vos te vas a escudar en la veda para no decirte. Vamos a votar. Yo tengo una sospecha, pero... Vamos a votar por el cambio. Bueno, eso sí. Pero no puedo decir nada Hay dos muñecos ahí. Me van a impugnar el voto. Entonces no voy a decir nada. Bien. Seba, bueno, Rosario, vos decís voy a votar por el cambio. Rosario necesita una transformación y creo que en la red productiva de esta ciudad, que durante algunos años, a mi entender, durante el socialismo, fue marginada, todo ese sector productivo e industrial y de las nuevas industrias que tiene la ciudad. Tengo entendido que vos estás en un plan para recuperarlo. Sí, en realidad, digo, no yo, digamos, pero nosotros en 2020 presentamos, el intendente mandó al Consejo un proyecto y se aprobó en diciembre, en plena pandemia. En realidad arrancó la pandemia una semana después. Cambiamos toda la normativa y toda una historia que había en relación a la normativa para establecer una industria en Rosario. Una industria, una empresa logística, una empresa de servicio. Una normativa que presentamos, obviamente, moderna, innovadora, ordenada, que tiene incentivos y que elimina algunas cargas que existieron históricamente. Eso, obviamente, lo hicimos con un trabajo de articulación de consenso, no por unanimidad, obviamente, pero con una buena mayoría. Genera hoy en la ciudad de Rosario, 2 años y medio después, más de 80 inversiones. Estamos hablando ya de, probablemente este año vamos a ir por el 4º o 5º parque industrial. Hay algunos proyectos que están en proceso de elaboración, proyectos de inversión privada, pero obviamente con una gestión pública muy activa. Pero que además configuran el Rosario hoy ya como un distrito industrial. Se habla mucho sobre la ciudad perdió muchas cosas y tiene muchos problemas, pero lo que nunca dejó de ser Rosario es una ciudad productiva, una ciudad de empleo privado, una ciudad de inversiones y que tiene obviamente en el ámbito industrial una presencia muy fuerte. Es el principal distrito industrial del país, es el departamento de Rosario está por encima de La Matanza y de Córdoba en cantidad de empleos industriales registrados por habitante, en cantidad de establecimientos industriales. Somos líderes en varios sectores, también en el sector de la economía del conocimiento. Entonces... Bueno, pero hubo unos años donde, a pesar de todo, sí, te voy a decir una cosa. Se logró ese registro, pero a recordar que había un plan para sacar sí. Las industrias de la ciudad. Sí, el debate en el Consejo no fue fácil.
porque esa visión no es una visión de un partido, es una visión que está en varios lugares y de varios partidos. Nosotros sacamos esa ordenanza con sectores del peronismo, sacamos esa ordenanza con algunos reparos en algún sector del socialismo, no en todo, en algún sector muy puntual, con el voto en contra de Ciudad Futura. Los 3, 4 concejales votaron en contra de esa ordenanza, argumentando en que no podían dejar que las empresas, por ejemplo, no donen el 15% de tierra. La verdad que es un razonamiento que lo único que hacía era encarecer el valor de la tierra, así, y darle ventaja a la empresa para que se establezca en Alvear o en Roldán, donde esa exigencia no existe. Pero con mucha mayoría, digamos, el resto del arco político, insisto, con el socialismo, con el justicialismo, con el PRO, con el resto de los candidatos que son por ahí más independientes y por supuesto nuestro bloque. A nosotros, esa ordenanza es estructurante de un modelo de ciudad también, de un perfil de la ciudad. Sí. La ciudad tiene que resolver el problema de la seguridad y la inseguridad claramente, eso necesita obviamente un acompañamiento nacional, provincial y de la justicia federal y del servicio penitenciario, pero también necesitamos resolver, necesitamos que en el mediano y largo plazo los pibes de Santa Lucía no tengan lejos un establecimiento productivo, logístico, industrial y tengan, como está construyéndose, una distribuidora de una marca líder nacional que va a emplear casi 1000 personas. A ver, no es caer en una receta clásica, porque obviamente, digamos, los empleos que se están creando no son empleos del siglo pasado, son empleos del siglo XXI, pero volver al trabajo como organizador de esas familias que hoy están expuestas, digamos, a las situaciones de violencia más directa es una de las claves de resolución. Vos sé que comenzábamos este programa hablando del cachetazo que nos dio la realidad con el asesinato de Morena. Hemos tenido también nuestros niños variados en la ciudad. Uno de ellos derivó en una pueblada en el barrio de Los Pumitas. Y claro, en el discurso de la política muchas veces se deja de lado, claro, y ahí aparte se alimenta, ¿no es cierto? Yo lo que digo que es un fascismo medio patético, en donde, bueno, no importa las condiciones, qué sé yo, pero cárcel y bala y ejército y esto y lo otro, soluciones fáciles, cuando, bueno, también esta marginalidad habla de, bueno, falta de laburo, falta sobre todo de una cultura también y de una cohesión familiar que les permita a los pibes más humildes, bueno, no vivir en este quilombo que es de consumo y de todo, ¿no? Digo, yo estoy lejos de una salida facilista. Por supuesto que hay que tener más patrulleros en la calle. Eso no es ideológico, eso es un tema práctico. Es necesario, es objetivo. Porque en las cárceles un preso de alto perfil no tiene que estar con un preso común, porque lo único que hace es elevarle su calificación delictiva. Sí. O el acceso a los teléfonos. Porque no puede hablar por teléfono. Ahora, eso es un aspecto. Ahora, estos son, como dice el intendente, ¿no? Muchas cosas a la vez, todas juntas, en distintas dimensiones. Es trabajar en esto, es trabajar en el ámbito educativo, es trabajar en urbanizar. Nosotros, digo, cuando Villa Banana, digamos, que hacemos, que ahora es barrio, abrimos 4 o 5 calles, generamos red de cloacas, agua, servicios. Obviamente relocalizamos a alguna familia o urbanizamos en el mismo sector. Bueno, ese hábitat es un hábitat mucho más propenso a condiciones de trabajo mejores, acceso a servicios, darle dignidad a esa familia. El otro es un hábitat donde promueve muchas actividades delictivas, usar el asentamiento, el barrio popular o el asentamiento irregular como una guarida. Un aguantadero, sí. Donde no entra un patrullero, donde no entra una ambulancia. No está el Estado presente. Donde es más fácil que a través de la violencia, de imponer violencia, controlar cierto territorio. Entonces, son muchas cosas al mismo tiempo. En mi lugar, recuperar perfil industrial, sostener y atraer nuevas inversiones, que es un trabajo de hormiga, artesanal, es decir, buscarle a cada... ¿Cómo dices? Eso es hablar con los empresarios. Sí, por supuesto, y primero tener el marco normativo, es decir, si yo un proyecto tengo que decirle, bueno, vos me tenés que dar antes de arrancar el 15% de la tierra, pagarme una cantidad más obviamente todos los trámites que hay que hacer, más las inversiones de infraestructura que te hacen en el entorno, porque son zonas, las que estamos promoviendo, sí, son zonas que eran rurales hasta hace muy poco tiempo. Sí.
Nosotros venimos de inaugurar el alumbrado de Avenida Uriburu. Avenida Uriburu, desde Circunvalación hasta el límite con Pérez, Sí. poca gente la transita, pero es un corredor puramente, una avenida puramente industrial y Sí. de empresa. Del lado de Pérez y del lado de Rosario. Del lado de Rosario eran quintas hasta hace 8 años. En su momento se cambió el uso. En mi gestión como secretario con el ingeniero Lifshitz fue el primer proyecto ahí. Hoy ya tiene 30 plantas en construcción, algunas de empresas de primer nivel a nivel nacional. No tenía luz, no tenía una lamparita Claro. de sodio siquiera. Entonces, inauguramos no solo inaugurar el tendido, no es poner la columna, es generar todo el tendido eléctrico. Es, por primera vez en mucho tiempo, urbanizar, en este caso una urbanización industrial, una zona de la ciudad despoblada. Hace 2 años ahí descartaron, por lo menos recuerdo 2 casos de cuerpos víctimas de homicidio tirados ahí en Sí, porque en ese camino. durante décadas fue La Boca del las Lobo. quintas y estaba la Patito y, Exacto, y se no había terminaba nada ahí. más. Y no había nada más. Desde La Patito, una planta de molinos hoy, Sí. hasta el límite con el municipio. Estamos viejos, así te Patito. Santa Clara. Hasta el límite del municipio, eso es hoy todo un corredor industrial. Tiene unos, sí, yo digo 30, tengo que ver el mapa en detalle, pero no 30, 35. Quien la recorre va a ver grúas, algunas plantas terminadas, algunos movimientos del suelo y galpones construyéndose. Obviamente, el paso siguiente, los industriales hoy que nos aplaudían, y los trabajadores además, que nos aplaudían porque pusimos la luz, entran a trabajar 6, 7 de la mañana en la Boca del Lobo, ahora dicen, bueno, ahora queremos la línea de transporte. Y bueno, así se construye la ciudad también. Digamos, tal esta cual. ciudad además, que no es una ciudad... A ver, la historia, vos hablabas de historia antes, la historia de esta ciudad, ¿cómo se llaman los barrios de Rosario? Refinería, Barrio de la Carne, Acíndar, Cristalería. Sí, sí. Las industrias, La las industria empresas daba. hicieron la ciudad, en gran medida. O los empresarios y sus trabajadores. Bueno, no vamos a ir a ese formato porque estamos lejos pero así creció Rosario, alrededor del puerto además, que es una actividad productiva. Hoy, en esta etapa, tiene que asumir que esta probablemente una de las crisis más duras que tiene y además con mucha visibilidad pública, nacional, internacional, como es el fenómeno, la violencia, el narcotráfico, la inseguridad, se sale, entre otras cosas, con más laburo, decente, registrado y con más capacidad productiva. Eso se hace una a una, esas gestiones son, obviamente tenemos el marco, sabíamos cómo hacerlo, y ahora, y es ser confiables también, Claro. frente al empresario, al inversor, y también frente al laburante, ser confiables, cumplir. Hoy nos comprometimos hace 4 meses con la obra de alumbrado, la estamos cumpliendo ahora. Ahora que estamos en un periodo de más normalidad, nosotros gobernamos en un momento muy particular, estamos también pudiendo concretar cosas que aspirábamos a hacer en los primeros 2 años de gestión. Cuando vos pensás en 3 ramas, 3 industrias, 3 negocios, de acá al futuro que decís, bueno, van a tener mucha presencia en la ciudad. No digo presencia en la calle, pero sí que van a aportar mucho a la ciudad. ¿En qué pensás? ¿Qué me puedes nombrar? Bueno, en el comercio Rosario tiene también otro motor. Ya te hablé de la industria y la economía del conocimiento, te diría ahí esos 2. Dentro de la industria incluyo también construcción. La construcción emplea mucho y emplea, además tiene un rol social fundamental. Y el comercio y los servicios. En el comercio y servicios nosotros tenemos hoy también, no hablé mucho de industria, pero bueno, recuperación de todo, las 2 peatonales, después de lo que fue pandemia y de todo lo que se habló. Hoy el plan de revitalización del centro, que no es para los que viven en el centro, ese dilema que se da, es un disfrute para toda la familia. Nosotros mañana estamos peatonalizando calle San Luis. Calle San Luis es el centro de compra más popular de la ciudad. Y eso con acuerdo de los comerciantes, porque Con acuerdo de los comerciantes. también ese es un paradigma que se ha 25 cambiado, centros ¿no? comerciales a cielo abierto, acuerdo. A ver, con ellos nos quedan una agenda de actividades y de acciones muy importante, pero lo que hicimos hasta acá, bueno, ahora estamos con obra de vereda en Ascuénaga, en Paseo Mendoza y en Fisherton. Bueno, se hicieron muchas obras en Echesortu. Ahora vamos por eso también en los otros 22, digamos, que nos quedan. Sobre todo en algunos donde, no todos necesitan una reparación integral de vereda, pero bueno, algunos de ellos ese tema es vital. Hicimos reposición y cambio a luces LED en todos ellos y ahora vamos con muchos eventos de promoción porque es otra cosa que nos ha quedado también de esta etapa. Noche de Peatonales fue por ahí el ícono, pero después de Noche de Peatonales vinieron también muchas actividades
acá mismo. Y aporta mucho, ¿no es cierto eso? Sí, porque para las fechas comerciales, para las fechas que no son tan comerciales y son de baja caída de venta, es muy importante tener acciones comunes de promoción. El comercio que está en un shopping tiene una gerencia que se dedica a eso. Sí. El comerciante que está en un centro comercial de barrio Tiene no que tiene atender, quien lo no haga. puede. Entonces necesitamos profesionalizar eso y obviamente acompañarlo. Nosotros podemos darle un escenario, una técnica, una acción de promoción, una campaña de descuento con el Banco Municipal, que ahora está con una batería de productos, porque obviamente también pasamos momentos difíciles, lo mismo que nos pasó a nosotros con las cuentas municipales los primeros años, pero hoy estamos en un momento de crecimiento del banco y eso lo queremos volcar al comerciante, a sumar clientes para el banco, pero sobre todo volver al comerciante y sobre todo al consumidor, al vecino de Rosario, para que pueda comprar más barato también en un momento donde la inflación es el principal problema de la economía del país. Seba, bueno, te agradezco que haya venido. Está bueno abordar estos temas porque en tiempos muchas veces que se escucha que hay una relación opuesta entre Estado y mercado, muchas veces cuando hay una relación saludable, eso se puede ir retroalimentando entre el mercado y el Estado. Muchísimas gracias. Un gusto para mí. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know baby. Vamos a explorar uno de los capítulos menos conocidos de la historia de la ciudad de Rosario con nuestro amigo Paulo Menotti, quien es historiador, es escritor, es docente y hoy te hiciste un lugarcito para venir a 52 minutos y charlar un poco de un hecho que ocurrió hace algunos años ya y que tiene que ver con la conformación de un soviet en la ciudad de Rosario, ¿no? A ver, contanos un poco de qué se trata esto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, un gusto. Sí, es un hecho no muy conocido y lo que pasó es que el 7 de febrero de 1921, un grupo de estudiantes de medicina y un grupo de trabajadores, todos ellos anarquistas, tomaron la municipalidad por unas horas, declararon un gobierno soviet e izaron una bandera roja y armaron una serie de normativas, me cuesta decir leyes porque eran anarquistas, claro. Normativas que tenían que ver con la clase trabajadora. 8 horas de trabajo, bajar los impuestos por los trabajadores, retomar a los municipales que habían sido echados en ese momento. En décadas muy agitadas en la historia argentina. Sí, sí. Siempre. El quilombo está presente en toda la historia argentina, pero particularmente esa década. Claro, en ese momento lo que está pasando, que la historiografía lo vio por separado, nosotros lo tenemos por separado, hay un ciclo de huelgas de 5 años más o menos, del 17 al 21, que está marcado por estos sucesos que son la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y los sucesos de la Forestal, y a eso le podemos agregar muchísimos más. Lo que le está faltando a la historiografía es verlo todo junto. Y por ejemplo, lo que no es un acontecimiento parroquiano sino que la ciudad de Rosario era una ciudad muy importante, claro. La segunda ciudad del país, y también en Rosario pasaban cosas. Sí. Y este acontecimiento, por más que Juan Álvarez, el historiador Juan Álvarez, que le dedicamos la principal biblioteca de Rosario, sí. Él lo dice, bueno... Lo minimiza, ¿no? Claro, es un lunes de carnestolenta. Justo era carnaval, por eso. Claro. Esa es una escena más del carnaval. Un grupo de estudiantes borrachos van y toman la municipalidad. Claro, como si hubiera sido una estudiantina.
Una estudiantina. Pero para nosotros en realidad es la escalada de algo que ya se viene dando en la ciudad. Que empieza en 1917. Empieza en el 17. En coincidencia con la Revolución Rusa también, ¿no? Claro, en realidad nosotros acá empieza antes que la Revolución Rusa. En junio del 17 hay una huelga muy grande en los ferrocarriles ¿viste dónde está el Alto Lo que pasa es Rosario? que ustedes los anarquistas, a diferencia de nosotros, ustedes minimizan la Revolución Rusa también. No. Ahora te lo cuento. En el 17 se produce una huelga importante en el barrio Refinería, que tiene repercusión nacional. Cuando en el 17, a fines del 17-18 se produce la Revolución Rusa, muchos anarquistas simpatizan de entrada. Pero a medida que va pasando el tiempo no les gusta. Y más cuando hay una represión en Kronstadt, que dice, bueno, a partir de acá los anarquistas... Pero hay un grupo de anarquistas que sigue simpatizando con la Revolución Rusa, que se llaman, o les dicen anarco-bolcheviques. Y esos tienen base en Rosario y son muy importantes. Y entre ellos están los que organizaron este acontecimiento. Medicina está en el lugar donde hoy está la Facultad de Medicina. Sí, el tema es que coincide también con otra discusión que damos en la historiografía, que es que la reforma de 1918 en Córdoba no había tenido contacto con trabajadores ni con la izquierda. Claro. Nosotros acá demostramos que sí, que hay izquierda y que hay trabajadores relacionados con la reforma estudiantil. La reforma, recordemos, lo que hace es... democratizar, claro, la estructura universitaria. Claro, bueno, si bien que se sigue pagando, pero se forma el autogobierno, los docentes tienen que entrar por un concurso. Y en Rosario lo que está pasando es que se crean justamente en 1919 las facultades, que todavía pertenecen a la UNL, se crea la de Ciencias Económicas, la de Medicina y la de Ingeniería. Y la de Medicina, en realidad funcionaba antes una escuela que funcionaba en hospitales. Un médico tenía discípulos que los formaba él. Y después en el 20, en el 19 se forma la facultad, que está donde está ahora, ese hermoso edificio en calle Avenida Francia. Y el Palacio Municipal, el Palacio Municipal. Claro, el Palacio... Digo, para entender el recorrido y ponerlo en nuestras calles, que también es muy atractivo eso. Sí. O sea, ¿y cómo se formó eso? Porque vos lo contás acá. Está muy bien escrito. Le digo a los televidentes que es un placer leerlo a Pablo porque es atrapante cómo se va dando los sucesos. Bueno, gracias. Bueno, lo que tienen los anarquistas es los verdaderos libertarios. Eso después lo metemos. Después nos metemos en eso, porque te iba a chicanear con eso. Es una ideología de la libertad. Entonces ellos, la propuesta que tienen es, ahí el mundo está mal, hay explotadores y explotados, entonces hay que hacer una chispa para que toda la gente salga y se produzca una revolución y listo. Así de simple. Claro, en enero lo que está pasando es que llegan noticias de la Forestal. Hay 500 hombres armados enfrentándose a las autoridades. Y acá el Consejo Deliberante echa a trabajadores municipales. Entonces se produce una huelga y la gente para los tranvías, los prende fuego, se agarra a tiros con la policía, le arranca los fusiles de las manos a los soldados. O sea, es una ciudad que está muy convulsionada. Y como los anarquistas no coordinaron, cada uno hacía la suya. Entonces este grupo de estudiantes y trabajadores intentó hacer eso para ver si alguien los seguía. ¿Trabajadores de dónde eran? ¿Municipales? Justamente municipales no vi nada, puede ser que haya dos porque son jornaleros. Y yo pensaba que eran los famosos ladrilleros de Barrio Godoy, que tampoco había nada, es decir, recién después van a Barrio Godoy los anarquistas. Hay un par de panaderos, hay 2 o 3 lavacopas, o sea, trabajo mozos. Claro. Hay una persona que es un albañil, un ¿Y sastre. dónde se juntaban estos? Se juntaban, en esa época había como una veintena de centros culturales anarquistas. Claro. Y este se llamaba Centro Cultural Evolución. Y ahí se juntaban esta gente con Jesús María Suárez, que es uno de estos anarco-bolcheviques, que es un maestro español que viene acá, es anarquista, lo echan un par de veces, pero vuelve, funda un diario que se llama El Comunista y a partir de ahí motoriza todo esto. Y aparte hay otros personajes, por ejemplo, Lelio Seno, el fundador del Hospital Británico. Claro. Abuelo del Lichu Seno, que fue concejal del Partido Demócrata Progresista, o bisabuelo será. Después aparecen otros personajes como Cortés Plá, bueno, y defendiendo este grupo están nada más y nada menos que Claudio Newell
y Rafael Bielsa, el abuelo de los actuales Bielsa. Claro, mirá. Ellos son radicales, pero se dan cuenta de que el Consejo Deliberante está haciendo un desastre y el Consejo Deliberante está manejado por los demócratas progresistas. Pero tiene que ver con las banderas rojo y negra del anarquismo que sean de Newell, que sea No sabemos mismo todavía, Newell. no sabemos. Eso no lo pudiste No lo pude corroborar. Che, ¿y cómo fue la mecánica? A ver, hicieron asamblea, se decidió ese mismo día. ¿Cómo llegan a la municipalidad y pueden entrar? Hace poco Sí. rompieron a patada la puerta de la municipalidad. Mucho lo cambió de 1920. Lo previo no lo puedo saber porque no lo puedo encontrar en ningún lado. Claro. Pero ¿Tus fuentes cuáles fueron? mis fuentes son, ahora estamos trabajando en el archivo policial de prontuarios, que se recuperó, lo tiene el Archivo General de la Provincia de Santa Fe, ahí con Gisela Galassi, que están haciendo un trabajo fenomenal. Diarios de la época están, bueno, el diario La Capital, La Nación, La Prensa, pero también está el diario La Protesta, que es anarquista y ahora lo vemos en internet, por suerte. Hay un diario que se llama Antorcha y después en Ámsterdam hay un archivo gigantísimo, el Archivo de Historia Social de Ámsterdam. Ahí aparece mucho material de los anarquistas e incluso el diario este que se llama El Comunista. Entonces hay una variedad de fuentes y siguen apareciendo. O sea, lo que estamos haciendo ahora es recuperar toda esa fuente para rearmar estas historias. Y bueno, entonces decíamos, de medicina se van y toman el palacio. No sabemos, todavía no tenemos los indicios de cómo fue eso. Sí, la entrada llegan a las 5 o 6 de la mañana y está el sereno, irrumpen, entran y ocupan el espacio. Rápidamente van al despacho del intendente y ahí en el despacho del intendente es que arrancan sería lo que iba dentro de los capotas de los coches de alquiler. Que era de color rojo, improvisan la bandera. Ah, mirá vos, ni siquiera la llevan en el bolsillo. No, ni siquiera la llevaron, improvisaron ahí. ¿Y qué mástil usan? Usan el mástil que estaba de la propia bandera argentina. Ajá. Y lo que pasa es que el regimiento 11 del ejército estaba en la esquina en ese momento. Claro. Lo la esquina del correo. Claro, enfrente del correo. Claro. Porque en el correo estaba, o había estado la jefatura de policía que le habían cambiado hacía poquito. Ah, bien. En el 17 está se mudan a la jefatura, que es la sede de gobierno de Santa Fe ahora. Bien. Lo rodean y a las 2, 3 de la tarde los capturan. Y ahí cuando los capturan los llevan tipo reprimenda a través de calle Santa Fe, es decir, desde Buenos Aires hasta Dorrego, que es la jefatura, como para que todo el mundo los vea. Los llevan detenidos. Pero bueno, a estos supongamos que los trataron un poquito mejor porque eran estudiantes de medicina y no cualquiera era estudiante en esa época. Claro. El 1% de la población estudiaba. Claro. Entonces están, bueno, entre los 20 que yo recuperé, están los dos hermanos Chaminau, que por ejemplo después se hacen peronistas. Mirá. Hay uno que es apellido Ábalos. Como suele pasar. Claro. Uno que es apellido Ábalos, que después se hace radical, o ya era radical tal vez, o tenía relación con el radicalismo, por la corriente de Ábalos en la década del 30. Hay uno que es Scholler, que es comunista después. Hay 2 o 3 que se mantienen anarquistas y a los otros se les pierde el rastro. Es decir, la policía no los sigue investigando. Scholler, pariente de los que del nosotros abogado, conocemos, sí. ¿Cierto? Sí, Paulo, bueno, ahora se dice libertario. Cuando uno piensa en un libertario, ya no piensa más en un anarquista que va a tomar el Palacio Municipal, sino en uno que tiene minas de bitcoins y quiere quemar la Casa de la Moneda. ¿Qué pasó? Viste que había un meme que era los libertarios de antes, los libertarios de ahora. El Los perrito, libertarios de antes, el perrito claro, fuerte y el perrito... que se agarraba contra la policía, que luchaba por la libertad verdadera de las personas, porque en realidad los libertarios estos... La palabra libertario viene de Donald Trump, que la empieza a aplicar para diferenciarse de los liberales demócratas en Estados Unidos. Y acá la aplican sin pensarlo. No, pero viene ya de mucho antes también. Libertarios en Estados Unidos, bueno, como sentido así de ultra... Para separarse de los liberales, porque el liberalismo en realidad apunta a libertades políticas. Es decir, vos podés expresar lo que vos querés, podés hacer con tu cuerpo lo que vos querés, defender los derechos. En realidad esta gente no defiende los derechos, no defiende que nadie haga con su cuerpo lo que quiere. Lo único que defienden es la gran empresa, la libertad de la gran empresa. Después los otros... la libertad del mercado, ¿no? Sí, y lo que pasó es que se apropiaron de la palabra. Eso no es nuevo.
En el peronismo pasó varias veces, por ejemplo. A ver. Por ejemplo, la palabra gorila Sí. se usaba, había una película famosa que ahora no me acuerdo cuál es, a fines de los 50, y como estaba muy de moda, en un programa de radio se reían, dice, ahí vienen los gorilas, riéndose de los peronistas, que estaban postergados, proscriptos. Sí. Y la palabra, fíjate que gorila ahora significa lo antipopular. Sí. O sea, la dieron vuelta a la Claro. palabra. El peronismo los apropió y... Se apropió y le dio vuelta a esa palabra. Lo mismo que la palabra descamisado. Ujú. Yo le digo siempre a los pibes de la secundaria, descamisado era como decirle villero o alguna forma así despectiva, racista también, a las personas antes. Pero sin embargo, cuando desde el poder se le dice mis descamisados, esa palabra Claro. tiene otra fuerza. Lo reivindica a Claro. Eva en ese Claro. discurso y dice, bueno, esto deja de ser un insulto para Claro. reivindicar todos nuestros derechos. Entonces culturalmente se dio vueltas. El Soviet de Rosario, rebelión de estudiantes y obreros anarquistas. Che, ¿dónde conseguimos este libro? Está en las librerías del centro, las librerías que son de Rosario, no las mega librerías porque deciden todo en Buenos Aires. Claro, no la pudiste Entonces, meter ahí. No. O sea, va a Cupid y no puede sacar No. el crédito, no puede cargar en la tarjetita esa que te dan los... Y después la otra tampoco, entonces está... Yo lo compré en la calle. Ah, mira vos. Sí, te cruzás vos. Ah. Claro. Podemos dejar de Bueno, está en la librería que está por Entre Ríos y Córdoba, la que está Corrientes y Rioja. Hay dos por Mendoza, Maipú, Mendoza y La Prida. Bien. Otra por Entre Ríos y San Lorenzo. Todas las librerías entonces De libreros Rosario, de oficio. De libreros de oficio. Lo recomiendo. Pablo Menotti, gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, el lugar más seguro para que jueguen tus hijos. Un proyecto diseñado para que vivas mejor. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, calidad de vida. MSR Puerto Norte. Más allá de un edificio, más allá de todo. Comercializa Lamelas. www.msrpuertonorte.com. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Boero, ejes y suspensiones para remolques y camiones. Más de 30 años brindando soluciones para transporte de cargas. Y ahora para el mercado de reposición, aros giratorios para acoplados de 4 ejes, guardaciclistas homologados, cilindros hidráulicos para bateas, fuelles de suspensión y de cabina, patas de apoyo, línea completa de repuestos para suspensión neumática. carlosboero.com.ar 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. De boca en boca. Cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor. Es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. Seguimos en 52 minutos con un informe sobre uno de los negocios que está empezando a tomar mayor volumen. Se acaba de aprobar, que se reglamentó una ley que se aprobó en el Congreso meses atrás. Promete ser una de las industrias potentes que tiene la Argentina, además del litio, de todo lo que tiene que ver con las energías, que es el cannabis. Así el faso, Niki.
Sí, en este caso no es el FASO porque no se aprobó de forma recreativa, pero sí se aprobó de manera medicinal. Claro. Porque como decías vos, se sancionó esta ley en el año pasado, en mayo del 2022, pero se reglamentó el lunes 7 de agosto ahora, que justo es el día de San Cayetano. No me digas. Trae pan y trabajo esta ley. Claro, para el bajón. ¿Cómo? Sí, bueno. Pan para... Sí. Bueno, esta ley promete muchas inversiones, promete muchas cosas, entre ellas inversiones, se dice que va a traer 10.000 puestos de trabajo. 10.000 puestos. 10.000 puestos de trabajo a corto plazo, porque esto, si pensamos bien, es muy poco. 10.000 puestos de trabajo es poco, pero con esta ley, al corto plazo, tendríamos 10.000 nuevos puestos de trabajo. El año pasado, en Santa Fe, ya se empezó la plantación de cannabis con 200 semillas y, a su vez, se empezó, en salud pública empezaron a dar el aceite de cannabis medicinal a pacientes con epilepsia refractaria. Ah, bien. No es un aceite que vos podías conseguir en farmacias, sino que te lo daban de forma gratuita en los hospitales públicos y también a los pacientes de IAPOS, porque este es un producto que está regulado por la provincia de Santa Fe. Bien. Ahora bien, hay una ley que se promulgó en 2017, que es la ley que avala... que es la ley 27.370, que avala las investigaciones científicas y médicas de este aceite de cannabis. Pero para comprender un poco más cómo es la regulación de esta ley y qué es lo que promete, vamos a escucharlo a Sebastián Torres, que es el subsecretario de Promoción de la Salud de nuestra provincia, a ver qué es lo que decía con respecto a esta nueva noticia y cómo impacta a nivel económico en el mundo. La verdad que es una noticia muy, pero muy importante porque es un terreno en el cual necesita de mayor legislación, necesita de mayor regulación. A partir de esto se van a otorgar licencias por 5 años que va a permitir a diferentes actores, pequeños emprendedores, poder empezar a poder trabajar de manera regular en un marco legal, lo que tiene que ver con toda la cadena de valor de cannabis, tanto, como decía, industrial como medicinal, partiendo de lo que tiene que ver con el cultivo, la comercialización de semillas, como la importación, la exportación de elementos y material industrial como medicinal. Bueno, y como escuchábamos a Sebastián Torres, son licencias por 5 años. ¿Qué se espera? Esto es a productores, ¿no es cierto? A productores. ¿Qué se espera con esto? Grandes inversiones, que crezcan las regiones, como te decía anteriormente, los 10.000 puestos de trabajo. ¿Y qué hay que anotarse? ¿Cómo es el tema para ser productor? Bueno, para ser productor se está empezando a conocer de a poco, porque esto, digamos que recién salió el lunes. Aricame es, como decía Sebastián, quien regula esto. Ahí hay que presentarse, pero todavía no se conoce bien cómo va a ser. Bien, el mecanismo. El mecanismo, sí, así es. Pero se espera que vengan inversiones de afuera, que vengan empresas. Recordemos que en Jujuy, por ejemplo, el hijo del gobernador Gerardo Morales tiene un emprendimiento muy importante, ya, bueno, con instalaciones, ¿no es cierto?, de producción de cáñamo, y no solo para la industria medicinal, también están viendo para energías alternativas, que es lo que también se está discutiendo mucho en el mundo ahora, pero también para la industria de la construcción. Para la industria textil también. Claro, el cáñamo es para todo eso, para la industria de la construcción, para la industria textil, puede reemplazar el nylon, puede reemplazar el plástico. El cáñamo en su momento se utilizaba, la dictadura lo prohibió la utilización del cáñamo, y recién ahora va a volver a comenzar a utilizarse el cáñamo, algo que realmente pone en jaque por qué se había prohibido en su momento, y un recurso que es muy importante, no solamente, como decías vos, para la industria sanitaria, podríamos llamarle, sino también para el resto de las industrias. Sí, yo tengo un amigo que puso en el fondo, sí. No sé por qué puso. A ver, ¿qué puso? No tiene industria textil, no es médico. Plantitas.
Claro, pero no sé por qué la tenía. La cosa que le creció muchísimo, porque Sí. es muy rápido el crecimiento. Crece muy rápido, sí. Y le saltaban los vecinos, o gente que... Y le saltaba el patio. Ajá, Le saltaba el patio. sí. Claro, bueno. Pasa que hay mucha gente, que seguramente tu vecino tenga la licencia de ReproCan, que te la indica un médico. No, no tenía nada. No, no por tenía dolores nada. de cabeza, ansiedad, no pueden no tenía hacer nada, su propio aceitito. No, al contrario, la ansiedad no, pues yo siempre lo vi, está Muy como tranquilo. Está tranqui ahí, sí. Pero bueno, no sé por qué. Bueno, tendría eso. para ese tipo de acontecimientos no está regulado todavía el cannabis. Yo le dije eso. Te va a meter en un quilombo. Sí, es muy Sí. probable. Pero bueno, por ejemplo, en Estados Unidos hay 350.000 puestos de trabajo gracias a esto. Durante la pandemia, que se han perdido muchos puestos de trabajo a nivel mundial, bueno, creció un 30% la industria. Y hoy en día, a nivel también global, se factura más el cannabis que el vino. ¿En serio? Así es. Es un dato muy importante y bueno, el gobierno en este momento está apuntando a eso, no solo a lo sanitario. Excelente, muchísimas gracias, Niki. Bueno, gracias, Fabri.